Televisa presenta. Audio Jungle. Audio Jungle. El siguiente trabajo es presentado por la Universidad Pedagógica Nacional. El tema que se presenta es de la materia Comunicación Educativa. Hacia un nuevo concepto de alfabetización, el lenguaje de los medios, presentado por Maritza y Camila. Los temas a abordar en este video son tres. El primero es la alfabetización en la era de la información. El segundo tema es el lenguaje de los medios, su diversidad. En este segundo tema encontraremos tres subtemas nombrados: el lenguaje de la prensa, el lenguaje de la radio, el lenguaje de la televisión. Y como último tema nos encontraremos con la utilización didáctica de los medios. Hoy les voy a platicar sobre la alfabetización en la era de la información. Cuando pensamos en alfabetización, casi siempre nos viene a la mente leer y escribir, pero en realidad este concepto ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Al inicio todo era oral, la gente compartía lo que sabía hablando cara a cara. Con el paso del tiempo apareció la escritura, y eso fue una de las primeras grandes revoluciones culturales. Imagínense, pensar de transmitir historias de boca en boca a dejarlas registradas en símbolos y letras. Fue como un choque entre dos culturas, la de la oralidad y la de la escritura. Eso cambió por completo la manera en la que se entendía el mundo, porque ahora la información podía permanecer en el tiempo y no solo en la memoria de las personas. Después llegó otra revolución todavía más fuerte, la imprenta. Gracias a ella pudieron hacer libros en grandes cantidades, y eso abrió la puerta a que más personas tuvieran acceso a la educación y al conocimiento. Se puede decir que la imprenta fue clave para que nacieran nuevas ideas, la ciencia moderna e incluso movimientos sociales, porque la gente ya podía leer más allá de lo que escuchaba en su comunidad. A partir de ahí, el concepto de alfabetización se entendía como leer y escribir en código escrito, pero con la llegada de la industrialización y los avances tecnológicos empezaron a aparecer otros medios: periódicos, radios, cine, televisión, revistas, videojuegos y más tarde el Internet y redes sociales. Estos medios no solo sirven para dar información, también influyen en cómo hablamos, qué consumimos, qué pensamos y hasta en cómo vemos la vida. Hoy se dice que vivimos en la era de la información, porque estamos rodeados de mensajes todo el tiempo. De hecho, pasamos gran parte de nuestros días recibiendo información de distintas fuentes. El problema es que no siempre sabemos interpretarla. Por ejemplo, un anuncio puede ser que solo venda un refresco, pero al mismo tiempo transmite una idea de éxito, de belleza o de cómo deberíamos ser. Y si no todos tenemos criterio, terminamos creyendo todo lo que vemos o escuchamos. Por eso ahora la alfabetización ya no es solo leer y escribir letras. También necesitamos aprender a leer imágenes, sonidos, videos y todos esos códigos que forman parte de los medios de comunicación. Y no solo leerlos, sino entenderlos de forma crítica. Es como aprender otra lengua. Si no sabes leer los mensajes audiovisuales, es como estar rodeados de libros que no entiendes. La UNESCO desde hace tiempo dijo que la escuela tiene que hacerse cargo de esto, porque si los niños pasan más horas frente a una pantalla en clases, la educación debería de adaptarse. No se trata de solo enseñar a leer y a escribir palabras, sino también entender y cuestionar los mensajes de los medios. El segundo tema a tratar en este video es el lenguaje de los medios, su diversidad. Los medios de comunicación poseen una estructura fundamental lingüística, como lo mencionó McLuhan y Powers. No solo son como el lenguaje, sino que en su forma esencial son lenguaje, cuyo origen proviene de la capacidad del hombre de extenderse a sí mismo, a través de sus sentidos hacia el medio que lo rodea. Cada uno de estos medios poseen no solo su propio lenguaje, sus propias convenciones simbólicas, sino también su propia retórica, sintaxis
y sus propios géneros y tipología textual. Revisaremos el lenguaje de los principales medios de comunicación, prensa, radio y televisión, con algunos ejemplos y nos extenderemos en cada uno de ellos. Empezaremos con el lenguaje de la prensa. La prensa es el medio de comunicación más antiguo. Ya durante la Edad Media aparecieron publicaciones preperiodísticas, antecedentes claros del actual periódico, con una periodicidad variable. Será a partir de la invención de la imprenta, cuando comiencen a desarrollarse formas nuevas de textos periódicos, entre los que destacan las gacetas, con finalidad propagandística, utilizados en el siglo XVII. El primer periódico diario aparece en Inglaterra en el siglo XVIII. Será el Daily Courant y se publicó en 1702 a partir de la Revolución Francesa, y durante el siglo XIX los periódicos conocen un gran momento de esplendor y su finalidad política y económica los asemeja a la prensa actual. En 1848 aparecen las primeras agencias de noticias y de publicidad y la prensa se institucionaliza como principal medio de información. El concepto de la prensa como medio de comunicación de masas surge en los primeros años del siglo XX, aunque ha tenido que competir más tarde con otros medios de comunicación como son la radio y la televisión. Sigue siendo el principal medio para el análisis y la reflexión de la actualidad informativa. A pesar de ser el medio de comunicación más antiguo, utiliza el lenguaje gráfico fundamental verbal con sus propias convenciones y sus usos retóricos, pragmáticos y gramaticales, pero también se sirve de códigos no verbales que desempeñan un papel fundamental en el proceso de la comunicación a través del medio. Utiliza códigos paralingüísticos como las diferentes convenciones tipográficas, diferentes tipos de letra, su tamaño y estilo, así como el espacio y separación entre líneas. Diseña la página, márgenes, cabeceras, pies de página, disposición de texto en la página, distribución de columnas y textos en las páginas pares o impares o distribuciones del texto en cada parte de la página superior o inferior, derecha o izquierda. Otro código que utiliza es el código iconográfico, el cual significa que son las fotografías, dibujos, símbolos, ilustraciones, gráficos, mapas, diagramas y diversos efectos que realce como líneas, colores, cuadros, fondos, tramas y sombreados. Gracias a la manera en que se organizan estos códigos, el uso de las páginas de estos códigos no verbales condiciona en gran medida la lectura y la comprensión de sus mensajes verbales. Estos dos códigos ayudan a que haya una combinación donde interactúen ambos y exista un proceso comunicativo más profundo. En el lenguaje de la prensa es importante conocer y entender su verdadero valor expresivo e intención comunicativa. Los mensajes contenidos en sus páginas se organizan en una macroestructura. Con macroestructura nos referimos que es una fusión de diversas intenciones comunicativas, como informar, opinar y orientar, entretener, hacer publicidad. Los textos periodísticos se organizan temáticamente en distintas secciones. La prensa diaria se organiza en información nacional, internacional, deportes, cultura, economía, espectáculos, publicidad y algunos pasatiempos. También estos mensajes vienen expresados mediante una variedad de tipología textual. Textos expositivos, argumentativos, descriptivos, narrativos, conversaciones, literarios, configurados en una serie de géneros propios de este medio como noticia, editorial, artículo de opinión, crónica, carta al director, entrevista, crítica. Y sus mensajes, además de reflejar el estilo peculiar del autor, deben cumplir unas reglas muy precisas: claridad, concisión y precisión. Esto para dar a la noticia una mayor profundidad y un lenguaje de entretenimiento para el que lee lo que es la prensa. Además, cada uno de estos tipos de textos se organizan en una microestructura específica. Así, la noticia, el tipo de texto periodístico,
por excelencia, comienza por el antetítulo, título, encabezamiento, entrada y cuerpo de la noticia, con una estructura de pirámide, invertida de más a menos importancia informativa. El conocimiento de la organización y estructuración de la información periodística es imprescindible para llevar a cabo una lectura comprensiva de la misma. Todo esto nos ayuda a entender de una manera muy compleja, muy general, lo que nos quiere decir la noticia a través de este lenguaje de comunicación que es la prensa. Existen diferentes medios de comunicación, pero entre los que destacamos es la prensa como uno de los más antiguos y la dedicación que hay detrás de él para que sea una noticia amplia en toda la información que se encuentra. Esto nos ayuda a comprender, entender y darnos cuenta de que el lenguaje leído también puede ser una manera muy fundamental en comunicarnos información sumamente importante. Lo que necesitamos es entenderla y entender todo el trabajo que hay detrás de ella para así comprender lo que nos quiere informar. Seguimos con el segundo medio de comunicación, que es el lenguaje de la radio. La radio es el medio más rápido y ágil para la difusión de la información, pero también el más fugaz. Su canal de comunicación es el aire y está basado en la utilización de la lengua oral, además de otros sistemas de comunicación acústicos no verbales. La radiofónica no solo se compone de palabras, del habla, del locutor, sino también se compone de la música, efectos sonoros y ruidos. Esto contribuye a crear el ambiente apropiado. Sirve de fondo a la palabra hablada y puede ser tan significativo como esta. Esto puede que nos ayude a darle más emoción o un significado más importante a lo que se está informando a través de este mecanismo que es la radio. Lo que distingue el lenguaje de este medio, como lo menciona Burrey, el sonido en sus 4 opciones, articulado en palabras, concretado en ruidos, armonizado en forma de música o como silencio, es decir, como sonido. Además de lo que los dice Balsebre, dicho sonido a través de sus diferentes recursos de voz, música y efectos especiales es lo que atrae a los oyentes y fomenta en ellos la creatividad e imaginación. El simple hecho de escuchar a alguien hablar, informarnos algo, hace que nosotros lo imaginemos de una manera más extensa a lo que es y hace que tú lo entiendas de una manera la noticia, pero también expandas ese conocimiento de lo que se te informa a través del habla de lo que es la radio. El código verbal oral se potencia y adquiere diversos valores expresivos mediante la utilización de diversos recursos paralingüísticos, como lo son la pronunciación, entonación, ritmo, acento e intensidad. Estos elementos nos ayudan porque son muy importantes en el lenguaje oral. Son determinantes en el medio de radio para crear un ambiente idóneo a la hora de establecer una adecuada comunicación, para mantener la atención de los oyentes, enfatizar determinadas palabras, crear tensión o agilizar o ralentizar el diálogo. También existen lo que son las pausas articulatorias y silencios. En la escritura aparecen indicados por signos de puntuación, signos de admiración, signos de preguntas. En la lengua oral sirve para crear expectación en torno a la información o resaltar determinados contenidos. Todo esto nos ayuda para enfatizar una comunicación más clara y tener en cuenta toda la intensidad que hay detrás, si la noticia es muy grave o si es triste o si es alegre. Todo esto nos ayuda y hay que saberlo manejar para quien es el receptor lo puede entender de una manera clara lo que quiere transmitir ese medio de comunicación con las noticias.
Las características específicas del lenguaje de este medio se pueden concretar en claridad, precisión y concisión. Por otro lado, también cabe destacar la utilización de determinadas convenciones respecto al código musical, sintonías de cierre y apertura de un programa, ráfagas musicales, separadores musicales, además de efectos acústicos especiales con un claro valor expresivo, ruidos diversos, silencios, subidas y bajadas de volumen. Lo que nos ofrece la radio es una gran variedad de espacios, cuya finalidad fundamental es informar y entretener a la audiencia, con unos géneros y tipología textual similar a la prensa, que requieren una programación previa y la elaboración de un guión escrito. La comunicación radiofónica es un producto de una labor en equipo perfectamente sincronizada en la que cada uno desempeña su papel en un momento preciso para obtener un resultado adecuado de lo que se busca informar al oyente. Aprender a escuchar reflexiva y críticamente mensajes radiofónicos, valorar los usos verbales y no verbales de los lenguajes de este medio, nos ayuda a tener estrategias válidas para una enseñanza crítica y creativa del lenguaje de este medio. Gracias a este medio de comunicación, que es la radio, podemos localizar diferentes puntos de información que para el oyente son esenciales ante lo que quiere escuchar y puede interpretarlo de diferentes maneras. La radio es un medio informativo muy amplio y muy audaz en lo que se necesita. Continuamos con el siguiente medio de comunicación, el lenguaje de la televisión. La televisión es el medio de comunicación de masas que mayor impacto está causando en la sociedad actual. Es el medio de comunicación que cuenta con un mayor número de audiencia, casi diríamos que cuenta con una audiencia universal, pues la ven personas de cualquier nivel sociocultural y de cualquier edad. El lenguaje televisivo se caracteriza por la diversidad de códigos utilizados en la amplia variedad de mensajes audiovisuales que emite de forma ininterrumpida. Comparte algunas características y códigos lingüísticos con otros medios de comunicación, pero es quizá en la televisión, en la publicidad y en el cine donde se dé una mayor variedad, riqueza y conjugación de códigos verbales y no verbales. Su lenguaje se basa en la imagen en movimiento, por eso destaca en primer lugar la utilización de códigos iconográficos. Este es el primer código que se utiliza en el medio televisivo. El código iconográfico es imágenes, dibujos, emblemas, mapas y otros códigos visuales, color, luminosidad, formas, tamaños. El siguiente código es código espacial, que cuenta con encuadre, planos, angulación. Y por último, el código verbales, orales, la voz articulada y todos los códigos paralingüísticos que acompañan a esta, comentados anteriormente en el lenguaje radiofónico: pronunciación, entonación, ritmo, acento e intensidad. Verbales escritos, rótulos, títulos, créditos, pies de foto, con todas las convenciones tipográficas indicadas en el lenguaje de la prensa. Este medio también cuenta con códigos no verbales, sonoros, como música, sintonías de programa, de apertura y cierre, de separación entre espacios, sonidos ambientales y efectos acústicos diversos. Otro código son los gestuales y proxémicos, que son movimientos, posturas y gestos. Y por último, el código escenográfico, que es decoración, ambientación y vestuario. Este medio comunicativo, que es la televisión, nos ofrece una gran diversidad de códigos semióticos que encierran todos ellos una enorme potencialidad creativa y estética y expresiva. El lenguaje de la televisión, de su funcionamiento y valor comunicativo estético, permitirá a los espectadores escolares desarrollar la competencia televisiva necesaria para hacer
telespectadores críticos, capaces de defenderse del enorme poder de persuasión y manipulación de los mensajes de este medio, ya que toda la información que se puede recibir a través de el medio televisivo no siempre puede ser el correcto o el mejor informativo. Más que nada puede ser una información falsa. Por eso hay que ser críticos con lo que se ve y se oye en la televisión. La televisión, a comparación de la radio, nos ofrece una gran variedad de espacios que requieren una programación previa y un guión escrito, además de un trabajo en equipo perfectamente coordinado que se asemeja a gran medida al equipo radiofónico. Como último tema hablaremos de la utilización didáctica de los medios. En este último tema se busca encontrar objetivos específicos que se puedan plantear en el aula relacionados con la alfabetización en el discurso y lenguaje de los medios. Algunos de los objetivos que podemos alcanzar dentro del aula pueden ser conocer los mecanismos lingüísticos, paralingüísticos, iconográficos y acústicos del lenguaje de los diferentes medios. Reconocer los diversos géneros periodísticos y su tipología textual y valorar su finalidad comunicativa. Distinguir las distintas variedades, registros y usos lingüísticos que se dan en estos medios, así como los recursos no lingüísticos utilizados en función de la temática de las secciones y espacios de programas y el público al que van dirigidos. Y por último objetivo es desarrollar una actitud crítica y analítica ante los usos estereotipados, persuasivos, ideológicos y manipuladores de los contenidos. Algunos de los objetivos que podemos alcanzar en el aula tienen que tener como fondo, como respaldo, un trabajo para poder alcanzarlos. Esos objetivos se pueden alcanzar trabajando con los medios y sobre los medios. A continuación se presentarán algunos métodos que se pueden utilizar para poder alcanzar todos esos objetivos que queremos tener acerca de los medios de comunicación. Lo que se puede implementar en el aula para poder alcanzar todos esos objetivos, empezando por el punto número 1, que sería la prensa, en la que los alumnos pueden elaborar sus propios periódicos y revistas escolares, en los que se acostumbra a leer, escribir, transformar y recrear textos, además de comentarlos críticamente, constituyendo actividades muy adecuadas y de indudable utilidad para el conocimiento de este medio en el aula. Escribir acerca de alguna noticia que sea de importancia para ellos y presentárselo a sus compañeros. Y al momento de enseñárselos a los compañeros puedan retroalimentar críticamente qué partes puedes seguir poniendo, qué cosas benefician, qué cosas no benefician con esa información a la comunidad escolar. Para el punto número 2, que sería la radio, puede haber una creación de una emisora de radio en el centro educativo. Puede brindar la oportunidad de que los alumnos se conviertan en protagonistas de su aprendizaje mediante el trabajo cooperativo en equipo para investigar y crear sus propios espacios radiofónicos. Con este espacio en lo radiofónico pueden los alumnos hablar sobre las efemérides de la semana, qué les parece el curso, qué le sumarían o qué le quitarían al curso. Esto nos ayudaría a agilizarse, a tener un habla más buena y con mayor seguimiento, y poder quitar en algunos casos las penas al hablar, al discutir ciertos temas. Y como tercer y último punto, nos encontramos con el medio de la televisión. El recurso didáctico que nos ofrece este medio es muy amplio en las posibilidades del aula, desde ser un visionado crítico de programas de gran impacto e influencia social a la creación por parte de los alumnos de su propia programación y espacios televisivos. De esta forma se suelta la rienda a su creatividad y demostrarán su labor de trabajar en equipo. Con estos recursos, los alumnos serán capaces de recibir más objetiva y críticamente
los mensajes que proceden del medio televisivo. Los medios de comunicación nos ofrecen muchas posibilidades de explotación didáctica en el aula para que los alumnos, además de convertirse en consumidores críticos y selectivos de los mensajes, descubran su rico y novedoso, atractivo lenguaje de expresión y comunicación. Agradecemos a la audiencia por haberse tomado el tiempo de poder escuchar y ver este video. Muchas gracias. Hasta luego.